Bienvenidos nuevamente a otra reunión de Fanus Digital. Y en esta oportunidad, el farmacéutico y doctor Maximiliano Andrés Videgain va a disertar sobre cómo afectan las condiciones de cultivo la composición bioactiva de los hongos, el caso del hongo Reishi, Ganoderma lucidum. Bien, bienvenido Maximiliano. Buenas tardes, Ana María, muchas gracias por la presentación. Sí, Muchas gracias a las autoridades de FANUS también por la invitación para muy hacer bien. esta presentación. Muchas gracias, querido. Ya está listo como para que pueda subir, Bien. sí, el PowerPoint. Antes de su presentación, quiero recordarles que este quehacer online se realiza a través del aula virtual de la Bolsa de Cereales. Y al ser las conferencias editadas, no se podrán realizar preguntas a través del Zoom, pero sí luego a través del contacto vía mail que dejará el expositor. Se agradece silenciar micrófonos y apagar la cámara para evitar ruido ambiental, interferencias en el sonido y optimizar el ancho de banda. Maximiliano Andrés Videgain es farmacéutico y doctor en Ciencia y Tecnología de los Alimentos. Trabaja en el Laboratorio de Biotecnología de Hongos Comestibles y Medicinales en el Centro de Recursos Naturales Renovables de la zona semiárida CERSOS, CONICET, de la Universidad Nacional del Sur, Bahía Blanca. Es docente de la carrera de farmacia en la Universidad del Sur y realizó su tesis doctoral investigando distintos aspectos del cultivo del hongo medicinal Ganoderma lucidum en el desarrollo de productos nutracéuticos. Bien, entonces ahora sí termino diciendo que actualmente está finalizando una beca postdoctoral sobre mejoramiento del valor nutritivo de forrajes de baja calidad mediante biotransformación fúngica en estado sólido. Muchas gracias, Maximiliano, y te escuchamos. Bueno, muchas gracias, Ana María, por la presentación. Como decía Ana María, vamos a hablar hoy de algunos aspectos que tienen los hongos comestibles, en este caso el aspecto medicinal. Algo interesante que tienen los hongos en general es que tienen un aspecto muy amplio en cuanto a la biotecnología y a las aplicaciones que pueden tener, tanto del aspecto comestible como el aspecto medicinal, como algunas actividades que tienen sobre los sustratos donde crecen. Pero bueno, hoy nos vamos a centrar principalmente en un tipo de hongos, que son los hongos macromicetos, o sea, aquellos que tienen un cuerpo de reproducción macroscópico, el famoso sombrero, y que son comestibles. Y vamos a ver el aspecto medicinal de algunos de estos hongos. Vamos a hacer en primer lugar una pequeña introducción de los hongos medicinales. Acá les recomiendo, si no la vieron hace un par de semanas, la presentación que hizo la magíster Adriana Bux, que se complementa muy bien con lo que voy a hablar hoy, y sirve de introducción también. Luego vamos a hablar, o vamos a mencionar algunos hongos comestibles y los compuestos bioactivos que poseen, para luego sí centrarnos en el hongo medicinal Ganoderma lucidum, y su cultivo y cómo afectan esas condiciones de cultivo al aspecto medicinal del hongo. Y por último vamos a hacer una breve reseña del efecto de las condiciones post cosecha sobre el contenido de la vitamina D. La vitamina D hoy ha cobrado relevancia nuevamente porque se ha visto en estudios recientes que aquellas poblaciones con mayor contenido de vitamina D han sido más resistentes a contraer coronavirus. Y bueno, es interesante ver que los hongos que contienen
de acuerdo a las condiciones post cosecha, pueden contener mucha cantidad de vitamina D. Los hongos han sido reconocidos por sus propiedades medicinales desde hace miles de años. Esto se evidencia ya en estudios arqueológicos que se han hecho. A la izquierda tenemos a una reconstrucción de este hombre, Otzi, el hombre de hielo. Otzi era un cazador o probablemente un chamán que hace 5.300 años murió en una zona del Tirol que es de frío perpetuo, por lo que su cuerpo quedó conservado en un glaciar y fue descubierto en el año 1991 por un grupo de turistas, y su buen estado de conservación permitió que se pudieran hacer muchísimos descubrimientos sobre cómo era el estilo de vida de estas personas hace tanto tiempo. Algo que llamó la atención a los investigadores es que se había conservado muy bien un bolso que llevaba este hombre, y en su interior tenía muestras de 2 especies de hongos. Una era probablemente para hacer fuego, lo usaba de yesca, y el otro era un hongo de la especie Phomiptosis betulina, que hoy se sabe que tiene acción laxante y antiparasitaria, especialmente contra un tipo de parásito que afecta al sistema gastrointestinal humano y que era muy prevalente en esa época. Por lo que se cree que este hombre lo tenía para su uso como un medicamento, como un remedio, ¿no? O sea que estamos viendo que ya eran utilizados los hongos por sus propiedades medicinales hace muchísimo tiempo. Ya más acá, aunque también hace 2 milenios casi, el hongo Ganoderma era clasificado dentro de las hierbas superiores, si bien sabemos que no es una hierba, hace tanto tiempo todavía no se conocían bien las diferencias, por la medicina tradicional china. El hongo Ganoderma, que vamos a hablar hoy, el hongo reishi o linchi, es un hongo muy conocido por sus propiedades medicinales, y que ha sido siempre muy reverenciado en los países asiáticos y sobre todo en China, donde los emperadores lo consumían, y se cuenta la leyenda de que hasta enviaban expediciones militares para buscar este hongo. Y aquel que encontraba un hongo Ganoderma era un signo de muy buen augurio, generalmente se lo daba como ofrenda al emperador y recibía a cambio favores. Pero bueno, esto es para ir viendo un poco la importancia medicinal que han tenido los hongos en la historia humana. Ya en tiempos actuales ha habido un notable incremento en el interés de los consumidores, sobre todo, en cuanto a los hongos comestibles por su valor culinario, pero además también por su valor medicinal. También ha crecido mucho el interés por los compuestos o por los productos nutracéuticos. Cuando digo nutracéuticos me refiero al aspecto más amplio del término, que no está, digamos, oficialmente definido, no existe una definición precisa, pero podemos decir que son aquellos alimentos que tienen alguna propiedad funcional o medicinal, más allá de la nutrición, o incluso medicamentos que derivan de alimentos, ¿sí? Es una división un poco gris en ese aspecto. Pero bueno, dentro de los nutracéuticos podemos mencionar a los alimentos funcionales, a los suplementos dietarios, y a nivel mundial se ha visto que ha crecido muchísimo el mercado de los suplementos dietarios. En el año 2018 se estimaba que estaba por encima de los 110 millones de dólares anuales en ventas, y se estima que siga creciendo hasta el año 2025 en torno a los 250 millones de dólares, 250 mil millones de dólares. Veremos qué sucede ahora con el tema de la recesión provocada por la pandemia, pero se venía en franco ascenso en las últimas décadas. Y es interesante notar que aproximadamente un 10% de esos productos nutracéuticos o de las ventas de esos productos son de productos derivados de hongos comestibles o medicinales, ¿sí? Que se espera que llegue a unos 34 mil millones de dólares para el año 2024. Por eso es interesante conocer un poco cuáles son los productos bioactivos que podemos encontrar en los hongos comestibles, tanto desde el punto de vista del consumidor como de algún potencial productor. Entonces ahora lo que vamos a hacer es centrarnos en algunos pequeños
digamos, vamos a hacer una revisión no muy exhaustiva de algunos hongos comestibles que pueden ser o que son muy consumidos, y ver qué productos bioactivos poseen. El primero que vamos a hablar son de las gírgolas. Las gírgolas son los hongos del género Pleurotus, no solamente Pleurotus ostratus, como pongo acá, sino también otras especies de Pleurotus, como Pleurotus eringi, Pleurotus pulmonarius, que pueden tener algunas pequeñas diferencias en cuanto a sabor, color, generalmente son de color amarronado, gris, pasando a veces por algún color más violáceo, con un aroma bastante característico. Acá en la foto que estamos viendo son hongos Pleurotus cultivados sobre cáscara de semilla de girasol en nuestro laboratorio. Lo interesante de estos hongos, además de su valor medicinal, es que como casi todos los hongos que vamos a hablar hoy, poseen betaglucanos. Los betaglucanos son polímeros de hidratos de carbono de alto peso molecular, son polisacáridos, muchas veces pueden estar asociados a otros compuestos como proteínas o péptidos. Estos polisacáridos generalmente tienen uniones beta 1,3 o beta 1,6, y se sabe que tienen actividad inmunomoduladora. Cuando digo inmunomoduladora me refiero a que pueden estimular en algunas circunstancias al sistema inmune, y en otros lo pueden regular, por ejemplo en casos de alergia, se ha visto que pueden disminuirlas. Si bien en otros casos también pueden provocar, pero eso ya sería, vamos a decir, un efecto adverso, no buscado, que puede ser más o menos común de acuerdo a la especie de hongos. Generalmente el problema es más a nivel respiratorio y con las esporas. Este efecto inmunomodulador de los beta-glucanos generalmente se expresa en el organismo en forma digamos, de una mejora a la respuesta frente a los virus, o incluso a otro tipo de agentes infecciosos, como pueden ser las bacterias, y destaca su actividad antineoplásica, ¿sí? Se ha visto que, por lo general, son útiles como coadyuvante de las terapias tradicionales contra el cáncer. Pero bueno, vamos a ver que los beta-glucanos están ampliamente distribuidos en la mayoría de las especies de hongos, y los vamos a ver más en detalle a medida que vayamos avanzando en la presentación. Una característica que tienen la mayoría de los compuestos que vamos a ver hoy es que no existe demasiados estudios a nivel clínico, por lo tanto su eficacia está más bien predicha a partir de estudios in vitro y estudios en animales, por lo que en algunos casos puede estar discutida. No es el caso, pero de lovastatina, por eso quería resaltarlo acá dentro de esta especie. La lovastatina es un compuesto, una estatina, que tiene la característica de disminuir la concentración de colesterol en sangre, y que se caracteriza por ser la primera estatina aprobada por la FDA para su venta como medicamento. Así que es un compuesto que está muy bien caracterizado, y que se sabe, digamos, a ciencia cierta que tiene ese efecto hipocolesterolémico. El contenido en los hongos Pleurotus es bastante variable, probablemente dependa de las condiciones de cultivo, como vamos a ver que ocurre con los compuestos bioactivos de Ganoderma. No existen demasiados estudios sobre esto, pero sí algunos que indican que dependería de la relación carbono-nitrógeno en el sustrato. El hongo shiitake, hoy por hoy, el hongo shiitake está peleándole al champiñón el primer puesto en cuanto a producción global, impulsado principalmente por la producción en China. Hoy por hoy la producción global de hongos la podemos dividir en cuartos. Se lleva el primer puesto ahí muy cerquita el champiñón, le sigue shiitake, en tercer lugar está el hongo ostro, las gírgolas, y en cuarto lugar el resto de los hongos. Más o menos dividido entre un 25 y un 30% de todos ellos, ¿no? O cada uno. Shiitake se caracteriza por tener un grupo de betaglucanos, que se los conoce como lentinán.
que al igual que los betaglucanos de Pleurotus y del resto de los hongos, tienen esa acción inmunomoduladora y función como antitumoral. Hay, en el caso del Lentinan, más estudios clínicos. Varios de ellos sugieren que sería efectivo únicamente por vía intravenosa y no por vía oral, cosa que podría ser lógica por un lado si uno piensa de que estos polisacáridos no se absorben, pero vamos a ver que pueden tener otros efectos a niveles gastrointestinal, como prebióticos, por lo que no sería tan fundamental que llegue a circulación. Y lo interesante de estos beta-glucanos es que en China y Japón están autorizados su uso para coadyuvante de la quimioterapia. Sí, hay varios estudios que indican que mejoran la eficiencia de las terapias tradicionales contra el cáncer y disminuyen los efectos adversos, principalmente las náuseas, los vómitos. Además, shiitake tiene otros compuestos, por ejemplo, eritadenina, que es un hipocolesterolémico, quizás no tan estudiado como la lovastatina, pero seguimos viendo que hay compuestos que son beneficiosos para la salud y los tenemos en estos compuestos, en estos hongos comestibles. Maitake es otro hongo muy reverenciado en Japón, sobre todo por sus propiedades culinarias, y también se ha hecho muy reconocido en la última década, sobre todo, por sus beta-glucanos. Están en el mercado en Europa, en Asia y en Estados Unidos. Se los conoce como fracción D o fracción MD. La fracción MD es una fracción purificada de la fracción D. Esta fracción D contiene no solamente los polisacáridos, sino también lipopolisacáridos, tiene glicoproteínas, o sea, están asociados a proteínas. Y bueno, si bien ocurre lo mismo que con la mayoría de los hongos, que no existen ensayos clínicos a gran escala, sí hay algunos estudios en fase 1, fase 2 que son prometedores y se lo vende como suplemento dietario. Y con un buen mercado y mucha aceptación. El caso de Ericium erinaceus, el hongo melena de león, que lo vemos acá por su cuerpo, por su basidioma bien característico, con forma justamente de melena de león, es muy interesante porque tiene dos grupos de sustancias distintos a lo que podemos encontrar en otros hongos. Son interesantes sobre todo las erinacinas, que son un grupo bastante amplio de diterpenoides, que han mostrado en ensayos in vitro y en animales tener propiedades neuroprotectoras. Se vio que mejoran el contenido de mielina en las neuronas, también estimulan los factores de crecimiento neuronal, y se estima que podría llegar a tener algún efecto en algunas enfermedades neurodegenerativas, que, bueno, en las últimas décadas han aumentado mucho su prevalencia por el incremento de la esperanza de vida, ¿no es cierto? Entonces, estos productos, este hongo, podría tener una clave allí como para, no sé si tratar directamente la enfermedad, pero sí prevenir su aparición. Por lo que está siendo muy estudiado, y yo creo que en los próximos años vamos a ver más estudios viniendo de este hongo y específicamente de este tipo de compuestos. Además, como ocurre con todos los hongos que estamos viendo hoy, que vamos a ver, tienen betaglucanos con sus efectos tradicionales de inmunomodulación, asociado además a un efecto antiviral y antineoplásico. Este hongo, el cogumelo do sol, es muy Agaricus brasiliensis, está un poco discutido también la taxonomía. Algunos dicen Agaricus blasei, otros dicen que son especies distintas. Es muy consumido en Brasil y en Japón. Tiene también betaglucanos. Recientemente descubrieron un compuesto nuevo, agarol, no confundir con la marca de laxante. Este es un compuesto derivado del ergosterol, que ha mostrado en ensayos in vitro acción tumoricida. ¿Sí? Vamos viendo un poco cómo se van repitiendo un poco las acciones y un poco a lo que apuntan las acciones medicinales de estos hongos, ¿no? Antitumorales, inmunomoduladores. ¿Sí?
Bueno, y además tienen otro grupo de compuestos, los Blasei-ispiroles, que también están siendo estudiados como antitumorales. Bueno, hasta ahora todos los hongos que estuvimos viendo se los puede considerar hongos comestibles, en el sentido de que son hongos que los encontramos en el Código Alimentario Argentino y por lo tanto son alimentos. El caso de Ganoderma lucidum, el hongo reishi o linchi, como se lo conoce en China, en Japón el nombre es reishi o manentake. Manentake significa hongo de los 10.000 años u hongo de la inmortalidad. Lo que viene a dar un poco idea de lo reverenciado que es este hongo en Asia. El caso de reishi, a diferencia de los que venimos viendo, que son más hongos comestibles que medicinales, es que está inclinado más hacia el lado medicinal que comestible. Sin embargo, es un hongo comestible, no está en el código alimentario, si bien actualmente estamos haciendo algunas gestiones con el sector privado para intentar su incorporación, ya que se lo puede consumir en forma de infusiones, de cocciones, es muy vendido en otros países, incluso existen presentaciones en asociación con otros productos, por ejemplo el café. No se lo he incorporado como alimento por su consistencia leñosa o corchosa cuando es fresco. Generalmente se lo vende seco el hongo, molido en hebras. Y tiene un sabor muy amargo que le dan los triterpenoides, que son muy característicos de este hongo. Eso ha hecho que no se lo considere como un hongo comestible, si bien se lo puede consumir sin problema. La característica principal que tiene este hongo es su gran contenido de compuestos que posiblemente son bioactivos. Nos vamos a centrar principalmente en dos, que son los triterpenoides, que son los compuestos más característicos, quizás que tenga Ganoderma, y los polisacáridos, que son característicos de estos hongos comestibles en general. Pero además tiene muchos otros compuestos, entre ellos compuestos fenólicos con actividad antioxidante, tiene alcaloides, elementos inorgánicos, esto es muy interesante, de acuerdo a las condiciones de cultivo, no lo vamos a ver específicamente, pero se los cuento ahora, se ha visto que tiene micronutrientes, como por ejemplo germanio, selenio, ¿sí?, que van a depender, no aparecen porque sí en el hongo, sino de acuerdo a las condiciones de cultivo. Tienen que estar esos compuestos en el sustrato donde crecen. Los hongos por lo general son grandes bioacumuladores de elementos inorgánicos, lo que puede ser beneficioso cuando tenemos, en estos casos, de los micronutrientes, o puede ser un problema cuando tenemos potencialmente elementos pesados tóxicos, como puede ser el plomo. Por eso no se recomienda cosechar hongos cerca de la ruta, donde por la combustión de los automóviles puede haber más concentración de plomo, y eso está estudiado. Incluso hay estudios que han mostrado en la zona de Ucrania y Europa Oriental que estos hongos bioacumulaban compuestos radiactivos a partir del accidente de Chernóbil, lo que en su momento fue interesante para estudiar cómo se había distribuido. Pero bueno, en nuestro caso nos interesa porque, digamos, manipulando el sustrato de cultivo podemos aumentar el contenido de algunos elementos inorgánicos que pueden tener efecto medicinal, como pueden ser el germanio, el selenio, el cobre, el zinc. Bueno, los beta-glucanos, que los venimos viendo de manera constante en todos los hongos que vimos hoy, siempre son de alto peso molecular, de más de 400.000 Dalton y hasta 1.000.000. En el caso de Ganoderma, son muy comunes las glicoproteínas y los heteropolisacáridos, donde tenemos distintos tipos de azúcares y asociados a distintas proteínas. Algunas están muy bien caracterizadas. Se sabe que tienen efecto inmunomodulador. Y recuerdan que hoy les decía que no necesariamente se tiene que absorber para ejercer su acción. Y eso se debe a que está estudiado que estos beta-glucanos tienen efecto prebiótico. ¿Qué significa que tiene efecto prebiótico? Bueno, en nuestra microbiota normal tenemos cepas de microorganismos que se consideran probióticas, es decir, que tienen un efecto beneficioso hacia el organismo hospedador, o sea, hacia nosotros,
Los prebióticos son nutrientes que pueden ser consumidos de manera preferencial por estas cepas probióticas. En el caso de los beta-glucanos, se vio que estimulan el crecimiento de muchos de estas cepas probióticas. De hecho, hemos hecho algunos estudios en el laboratorio y vimos que en el caso de algunos probióticos que se consiguen en farmacias, ¿sí?, que son de venta comercial, estimulaba su crecimiento, mientras que no, digamos, de manera, si bien no inhibía el crecimiento de otras cepas quizás no tan esperadas o potencialmente patógenas, no necesariamente patógenas, pero sí que tenían el potencial, sí era más específico el crecimiento en el caso de los probióticos. Entonces, buena parte de los efectos podría deberse a eso. Hay un estudio muy interesante, no lo puse acá, pero si a alguno le interesa me lo pide luego por el email, que salió en Nature hace unos años, donde analizaban el efecto de estos beta-glucanos de Ganoderma en ratones obesos. Eran ratones modificados genéticamente para ser obesos, y cuando le daban estos beta-glucanos, estos ratones normalizaban su peso. Lo interesante del estudio es que usaron un segundo grupo de ratones, donde en vez de darle los beta-glucanos de Ganoderma, directamente le trasplantaban la materia fecal del primer grupo. Suena feo, pero bueno, es lo que hacían. Y lo que vieron es que el efecto también aparecía en el segundo grupo. Quiere decir que le estaban trasplantando el efecto y que venía dado por la microbiota y no directamente por el polisacárido. Y eso es un poco lo que se piensa hoy, que buena parte de los efectos inmunomoduladores, antidiabéticos, de antiobesidad, que tienen los beta-glucanos son a través de la microbiota natural de nuestro organismo y de nuestro sistema gastrointestinal. Otro grupo de compuestos que es muy característico de Ganoderma son los ácidos ganodéricos, son un tipo de triterpenoide. Tenemos ácidos ganodéricos por un lado y alcoholes ganodéricos también. Son los que le dan el sabor característico amargo al hongo. De hecho, en Asia esto es muy bien conocido y, por ejemplo, en Corea se busca aquellos hongos que son más amargos, porque se sabe que tienen más contenido de ácidos ganodéricos y por lo tanto se presume que son más medicinales. Y en los últimos años se han descubierto una gran variedad de estos ácidos ganodéricos, se conocen alrededor de 200, y se han ido demostrando siempre a nivel in vitro y en estudios en animales. Hay muy poquitos estudios en ensayos clínicos en fase 1, fase 2. Se ha demostrado que tienen muchas propiedades farmacológicas, entre ellas la más interesante es la actividad citotóxica sobre células tumorales. Esto también hay una gran cantidad de estudios in vitro. En CONICET, Bahía Blanca, hay un grupo que ha trabajado con algunos de estos ácidos ganodéricos que hemos producido en el laboratorio, y se ha visto efectivamente que tienen sobre algunos tipos de células tumorales, inhiben su crecimiento o incluso las eliminan. Lo interesante que se supone es que estos ácidos ganodéricos actuarían de forma sinérgica con los polisacáridos. Mientras que los ácidos ganodéricos actúan de manera directa sobre la célula tumoral, los polisacáridos actúan de manera indirecta a través del sistema inmune y se potencian los efectos. Como digo, son suposiciones, no hay estudios directamente sobre esto, y son en realidad estudios muy difíciles y muy caros de hacer, pero bueno, son estudios prometedores. Quedará demostrar más específicamente la efectividad de estos hongos medicinales. Sí se sabe que son bastante seguros, eso viene dado por su uso tradicional, o sea, son hongos que se usan en el caso de Ganoderma, hace 2000 años por lo menos, y no se han observado grandes problemas de toxicidad, ¿sí? Sí puede haber algún problema de interacción con algunas drogas, por ejemplo los anticoagulantes. Ganoderma tiene algunos compuestos que son de por sí anticoagulantes, entonces no debería mezclarse, pero por lo general son muy seguros.
El cultivo de Ganoderma se puede realizar como otros hongos de la pudrición blanca que venimos viendo hoy, sobre distintos sustratos ricos en lignocelulosa. Esto es algo muy interesante. Los hongos producen una batería enzimática muy importante que liberan al medio externo y que permite degradar la lignina. Son uno de los máximos degradadores de lignina que encontramos en la naturaleza. Y lo interesante es que pueden crecer sobre una variedad de residuos agroindustriales. En el caso de que vemos en las imágenes es cáscara de semilla de girasol. La cáscara de semilla de girasol es un residuo abundante de la industria aceitera del sudoeste bonaerense. Por lo general, la cáscara de girasol se quema a campo abierto, se usa para generar, si no, energía termoeléctrica en las propias aceiteras o calor. Pero cuando se deja, digamos, se tira en el campo puede generar problemas, incluso han habido en nuestra región algunos accidentes por días de viento que levanta la cáscara de girasol y dificulta la visibilidad en la ruta. Por lo tanto, el hecho de poderla usar para un fin productivo, como puede ser obtener un producto de alto valor, un hongo comestible o comestible medicinal, entre otros usos, es muy interesante. La cáscara de semilla de girasol es un desarrollo que surgió en nuestro laboratorio en el año 97 a partir de las investigaciones del doctor Curveto, y se ha visto que es muy interesante como sustrato de cultivo de una gran variedad de hongos, no solamente Ganoderma. Además, Ganoderma puede crecer en otro tipo de residuos, se los cultiva sobre distintas pajas de cereales, sobre residuos de la industria del arroz, sobre residuos de la industria del café. Es muy interesante. Lo importante generalmente en este tipo de cultivos es buscar un residuo que esté a mano del productor, ¿no? No traer un residuo de medio país de distancia, obviamente. Acá lo que vale, digamos, es el transporte. Entonces, el hecho de poder contar con un residuo cercano disminuye los costos de producción. Bueno, acá vemos algunas fotos. En la primera foto se ven unos sistemas de pasteurización diseñados en el laboratorio. Estos sustratos tienen que ser pasteurizados para disminuir la carga microbiana, para que no compitan con nuestro hongo que estamos en cultivo. En la foto de abajo vemos una bolsa ya con la cáscara de girasol pasteurizada e inoculada. Se ve entre medio, no sé si llega a notar, algunos puntitos de color más claro. Esos son granos de trigo inoculados con el micelio del Ganoderma lúcido, que en el caso de Ganoderma es bastante rápido. En 1 o 2 semanas esa bolsa se va a poner totalmente blanca y vamos a pasar a lo que se llama fase de fructificación, que es donde va a crecer el basidioma, que es lo que luego vamos a cosechar. Y son las fotos que vemos acá a la derecha, donde se ven todas esas bolsas puestas una encima de la otra con el hongo creciendo. Ya la bolsa, fíjense el color blanco que tomó, y luego se va poniendo incluso colores más marrones por diversos metabolitos que va liberando el micelio del hongo. Una de las, vamos a decir, problemas que tiene el cultivo de Ganoderma es que su rendimiento es mucho menor que en otros hongos de cultivo. Por lo general, el rendimiento de cultivo se mide en términos de eficiencia biológica. Esto es el peso de hongo fresco sobre el peso de sustrato seco. En el caso de Ganoderma, este valor es bastante variable, pero puede ir entre el 10 al 20%, un poco más, un poco menos. El problema que tiene Ganoderma es que se seca rápidamente. Pasa de tener una humedad cuando está a punto de madurar de alrededor del 70% a 3 o 4 días después tener una humedad del 20% o menos. Y eso hace que este valor fluctúe mucho. Por lo tanto, una forma para mí más interesante de medir la eficiencia de producción es mediante los índices de producción en base seca. Que en realidad lo que uno está midiendo es hongo seco sobre sustrato seco, y por lo tanto estamos midiendo una eficiencia de transformación del sustrato. ¿Cuánto de sustrato se convirtió en hongo?
En el cuadro que tenemos acá, vemos el MP, es el valor que les estoy hablando, la producción en base seca. En un tratamiento control es alrededor del 3%, que es algo bajo. Para otros hongos puede ser un valor que esté entre el 10-15%. El Ganoderma es un hongo que tiene un altísimo valor en el mercado. En Europa un kilo puede costar mucho más de 100 euros. Por lo tanto, poder mejorar el rendimiento de cultivo era uno de los primeros objetivos que nos planteamos en el laboratorio. Y esto lo logramos a través del agregado de aditivos en el sustrato. No estaba muy estudiado este tema, los productores lo hacían de manera empírica y no estaba publicado. Lo que observamos es que el aceite de oliva y el cobre estimulaban no solamente la velocidad de crecimiento del micelio, sino los rendimientos en la fructificación. Entonces, es lo que te han marcado acá en la tabla. Fíjense que la producción pasó del 3% al 4,3% y en muchos menos días. Pasó de 35 días que llevaba el ciclo completo para el tratamiento control a 28, y además con mayor producción de hongo. Así que este fue un resultado muy interesante, pero lo que nos planteamos a continuación es decir, bueno, estamos cambiando en realidad las condiciones de cultivo. Estamos poniendo sustancias en el sustrato que originalmente no estaban. ¿Cómo me afecta al contenido bioactivo del hongo? Nuevamente vimos que habían muy pocos estudios sobre este tema. Habíamos visto, sí, por ejemplo, que el agregado de cobre. El cobre es una sustancia que nos interesaba que aparezca en el hongo, porque es un micronutriente que aparece en muchos suplementos dietarios. Lo agregamos en una cantidad tal que aumentó hasta un 300% su contenido en el hongo, siempre dentro de rangos, digamos, no tóxicos, ¿sí? Aumentaba la dosis diaria, pero la ingesta diaria del cobre, pero sin llegar nunca a valores tóxicos. Entonces, sabíamos por ese lado que estábamos mejorando el contenido de micronutrientes, y de hecho, habían otros estudios en el laboratorio que veíamos que podíamos mejorar el contenido de zinc también agregando este elemento. Pero ¿cómo afectábamos al resto de los metabolitos del hongo? En este caso, ¿cómo afectábamos a los ácidos ganodéricos? Bueno, nos planteamos un estudio donde evaluamos distintas condiciones de cultivo. Por un lado cultivamos sobre cáscara de semilla de girasol, SSH, y por el otro lado cultivamos sobre residuos del arroz. En el laboratorio se hizo todo un estudio bastante enfocado sobre ese sustrato, sobre todo por una colaboración que hubo con un grupo que está, creo que en la provincia de Corrientes. Y probamos agregando aceite de oliva, cobre, y esto que ven acá, flash, en realidad es la oleada de cultivo. Uno cuando cosecha el hongo puede dejar la bolsa y va a salir una segunda oleada. Generalmente el rendimiento de hongos es un poco menor. En el caso de Ganoderma mucho no justifica, pero bueno, a fines de evaluar posibles variaciones entre una primera y segunda oleada, lo analizamos también. Y acá pueden ver la última SSH, que tiene una A chiquita al lado del primer flash. Eso es porque cambiamos el momento de cosecha del hongo. ¿Qué quiero decir? El hongo por lo general se cosecha cuando tiene un borde blanco que se va achicando a medida que va madurando. Cuando ese borde blanco se desaparece del todo, uno cosecha. Lo que veíamos nosotros es que si cosechábamos en ese momento, el hongo llegaba a liberar una gran cantidad de esporas y dificultaba bastante estar dentro de la sala de cultivo. Aunque uno no fuera alérgico, era realmente una nube de esporas donde se trabajaba, no era muy beneficioso para la salud. Así que empezamos a cosechar cuando todavía quedaba 1 centímetro de borde. Sin embargo, dejamos un tratamiento que madure del todo para evaluar las diferencias. Lo que vimos es que la presencia de cobre y aceite de oliva incrementan el contenido de triterpenoides totales sin afectar tanto el contenido de ácidos ganodéricos.
lo que indica que en realidad están aumentando otro tipo de compuestos que son los alcoholes ganodéricos. Y bueno, ese es un dato importante tener en cuenta porque con una pequeña manipulación del sustrato estamos logrando un aumento en el contenido medicinal del hongo, y además estábamos aumentando el rendimiento, que no era poca cosa. Por otro lado, otro resultado interesante que vimos es que hubo una disminución importante en el contenido de ácidos ganodéricos para aquel hongo que estaba cosechado tras la maduración o cuando la maduración era completa, lo que podría indicar que se estaban perdiendo o degradando, o se perdían con las esporas. Por lo tanto, reforzó un poco la idea de cosechar el hongo antes de que se completara ese borde, desapareciera del todo el borde blanco. Luego evaluamos el efecto que tenían estos aditivos sobre los polisacáridos de alto peso molecular. Nuevamente, acá vimos importantes diferencias entre sustratos. Cuando se cultivó sobre sustratos a base de residuos de arroz, vimos que el contenido de polisacáridos era mucho mayor, y en el caso del cobre tuvimos el efecto contrario, lo disminuía, digamos, lo contrario a lo que observamos con los triterpenos. Y otro detalle interesante es que en el caso del hongo cosechado, digamos, a maduración completa, el valor también era muy bajo comparado con los controles en cáscara de girasol. Nuevamente, esto podría estar indicando que parte de los polisacáridos se están perdiendo con las esporas cuando se liberan, o se están degradando, podría ser otra posibilidad. Lo importante es que las condiciones de cultivo afectan directamente el contenido bioactivo del hongo y son importantes a tener en cuenta. Sobre todo en este momento que no está muy regulado, me refiero sobre todo a nivel global, en Europa, en Estados Unidos, que es donde está autorizada la venta del hongo. Acá en Argentina no se puede comercializar por una cuestión de que no está incorporado en el Código Alimentario. Pero es muy importante, llegado el caso de que se permita la comercialización, estandarizar las condiciones de cultivo para asegurar, digamos, contenidos reproducibles entre lotes de producción. Y sobre todo cuando se llegue a alguna fase de producción de algún suplemento o algo que se requiere una materia prima estable en composición. Bueno, esto se los voy a contar rápido. Lo que hicimos fue hacer un ensayo de espectrofotometría infrarroja directamente sobre el hongo pulverizado. Acá no hicimos ningún extracto, directamente pusimos el hongo en polvo en el equipo y obtuvimos un espectro en el rango infrarrojo. Ese espectro en realidad lo que nos está brindando es una información completa de todos los compuestos que tiene el hongo, no solamente los medicinales, sino vemos absolutamente todo. Como se imaginarán, es muy difícil extraer información de estos gráficos, ya que pequeñas variaciones son muy difíciles de ver. Pero existen técnicas estadísticas multivariadas que se pueden aplicar, que extraen información sin saber exactamente qué es lo que está cambiando, podemos saber que algo está cambiando, y lo que pudimos hacer, o lo que llegamos a observar, es que había tres grupos característicos de espectros, y que se separaban esos grupos primero por sustrato. Pudimos separar, digamos, el espectro, había diferencias entre los que estaban cultivados en cáscara de semilla de girasol y los que estaban cultivados en residuos de arroz. Y a su vez, dentro de los que estaban cultivados en cáscara de semilla de girasol, se separaron entre los que estaban con algún aditivo y los que estaban sin aditivos. No sabemos exactamente qué cambios había en cuanto a la composición general, pero sí esta técnica nos estaba diciendo que había cambios, había diferencias, y de hecho podría ser una técnica interesante para poder identificar de qué sustrato se obtuvo un hongo o bajo qué condiciones. ¿Sí? Es lo que tiene, a diferencia de otras técnicas, el tema del infrarrojo es que no requiere demasiados costos, es una técnica rápida, no hay que hacer extracciones, no se necesitan estándares que son muy caros, en el caso de los compuestos estos, los ácidos ganodéricos, por ejemplo. Aparte hay mucha cantidad, si se quisiera hacer un análisis exhaustivo se necesitarían tener muchos estándares.
Y bueno, serviría como una forma de control de calidad para poder analizar el hongo de manera rápida y sencilla. Bueno, para ir terminando, vamos a hacer una breve reseña al tema de las vitaminas D, que como les decía hoy ha tenido una relevancia importante en los últimos 2 meses, sobre todo por estos estudios que han aparecido en Europa, que indicaban que aquellas poblaciones que tienen más contenido de vitamina D tenían menos riesgo de contraer COVID. La vitamina D está implicada en muchos procesos metabólicos de nuestro organismo, sobre todo en lo que es absorción de calcio, regulación de la hormona paratiroidea, pero además está involucrada en otros procesos más sutiles, como puede ser la regulación del sistema inmune, o incluso la apoptosis celular. Lo interesante de la vitamina D es que la obtenemos principalmente por exposición a la luz solar. A partir del 7-dehidrocolesterol que tenemos en la piel, al reaccionar con la radiación ultravioleta se transforma en previtamina D y en el hígado se transforma en vitamina D. De la dieta, principalmente la vitamina D viene en los peces. Pero los hongos, vamos a ver, pueden ser una fuente importante de vitamina D. Los hongos, perdón, me pasé de largo, los hongos en general no tienen vitamina D, sino que lo que tienen es ergosterol. Sin embargo, el ergosterol, al igual que el 7-dehidrocolesterol, cuando se expone a la radiación ultravioleta, se convierte en vitamina D. Entonces, lo que se veía es que aquellos hongos que eran secados, digamos, al sol, tenían una concentración elevada de vitamina D, comparada con aquellos que eran secados con otras técnicas, como por ejemplo una estufa, que no contenían nada de vitamina D. Entonces, en los últimos años aparecieron muchos estudios donde se mejora el contenido, o directamente se crea vitamina D a partir del ergosterol por exposición del hongo a la radiación ultravioleta. Al principio se exponían durante 1 hora, pero han aparecido algunos desarrollos más nuevos, donde, por ejemplo, hay una patente del año 2012, donde exponen a hongos, Pleurotus y Shiitake, a luz pulsada de una lámpara de xenón durante solamente 6 segundos, y de esa forma aumentan significativamente el contenido de vitamina D en los basidiomas. O sea, es un desarrollo muy interesante y es más allá de las condiciones de cultivo, vemos cómo las condiciones post cosecha también pueden influenciar en el contenido nutritivo y medicinal de los hongos. En definitiva, los hongos hemos visto que ya se sabe a lo largo de la historia que son una fuente importante de compuestos medicinales. Van a haber compuestos que son específicos de cada hongo, pero por lo general todas las especies comestibles tienen polisacáridos de alto peso molecular con acción inmunomoduladora. También vimos que las condiciones de cultivo pueden ser o tener un gran impacto en la composición de los compuestos bioactivos en el basidioma de estos hongos. Y por último, también las condiciones post cosecha son importantes, sobre todo cuando nos referimos al contenido de vitamina D. Bueno, acá les dejo mi dirección de email. Estoy disponible para cualquier tipo de consulta que quieran realizar. Les dejo también la dirección web del laboratorio. Lo mismo, en el laboratorio hay gente siempre disponible a responder dudas. El laboratorio además brinda servicios en cuanto a venta de inóculos de hongos, cursos para cultivos, así que les dejo las direcciones y estoy disponible para cualquier inquietud. Bien, muchísimas gracias Maximiliano por esta hermosa exposición. Y les digo entonces a todos los que están participando que la próxima reunión FANUS Digital será el 14 de agosto a las 15 horas
y se tratará el tema principales aromáticas que se producen en Argentina, y el disertante será el ingeniero en producción agropecuaria Ignacio Paunero, que es investigador en hortalizas y aromáticas de la Estación Experimental San Pedro de INTA. Todas estas charlas son grabadas y ya están las realizadas en la web FANUS. Nuevamente te digo, Maximiliano, muchísimas gracias por esta valiosa información que nos has brindado. No, de nada, y de nuevo, gracias a ustedes por la invitación. Bien, bueno, entonces me despido con todos y si Dios quiere, será hasta la próxima. Adiós.